Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Rubén Turienzo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un auténtico placer estar aquí contigo. El placer es mutuo. Te presento. Tú eres Head Management en WIT Performance Trainers, además también eres entrenador de cambio y performance, sería rendimiento, y también autor, no sé si ya llevas 12 obras o más. Bueno, serían 13 13, de desarrollo, empresa, etcétera, y ¿vale? luego tengo 3 novelas aparte, pero bueno, las Vale. novelas O son, sea, serían unas 16 obras, ¿no? Las que sí, tienes ya 16 desarrolladas. novelas. Sí, sí. Fantástico. Y hoy justamente vamos a hablar de Haz que suceda, una obra donde se presenta también con el subtítulo un sistema de herramientas revolucionario para alcanzar tus objetivos de una vez por todas. Y me gustaría empezar preguntándote acerca de qué es lo que te llevó a escribir este libro, esta obra. Pues fíjate, este libro salió en 2019 Sí, y fue un libro que yo tenía muchas ganas. Yo había escrito un libro justo anterior, que es mm, El pequeño libro de la motivación, sí. que es un libro que, bueno, yo recomiendo, lógicamente. No recomiendo todos mis libros, porque A mí este me honestamente ya. gustó. Este lo tengo ¿Este en te casa gustó? y me gustó mucho. Pues, ¿qué fue lo que te gustó sin meterte en ningún Sí. compromiso, ¿eh? Pero ¿qué te llamó la atención del libro? Creo que lo leí hace tiempo, pero creo que como que habían ciertos elementos prácticos. Habían algunos tips que creo que me los llevé. No sé si el tema también de cómo marcar metas, objetivos. Bueno, son Sí, libros que son como ir al tip concreto o al sí, elemento que te ayuda a algo práctico, que algo que sea más directo. total. Mira, el pequeño libro de la motivación, yo le cogí con muchas ganas, Sí, porque era como, quiero que esté en un libro todo lo que haya de motivación sí, en el mundo, ¿no? Entonces, pues es verdad que, bueno, pues he escrito de una manera muy sencilla y muy sí. práctica, etcétera, pero al final quedó un libro, en mi opinión, muy Mm, denso. sí. Entonces, por ejemplo, pues para profesionales, para directores de equipos, Mm, para mandos intermedios, para psicólogos, etcétera, está muy bien porque es como una especie de mini vademecum de sí. todo lo que hay de la motivación, ¿no? Y Sí, entonces también estaba muy salían bien. teorías, salían también, Sí, mencionabas también estudios, creo. eso es. Claro, ¿qué pasa? Que había mucha gente que se acercaba al libro y me Sí, decía, está muy bien para entender cómo funciona mi cabeza y cómo funciona la claro, motivación, etcétera, pero me falta vale, ¿y por dónde empiezo? claro, Y ese fue la semilla del siguiente libro, que es el Haz que suceda, que fue como, oye, es verdad, si tú estás en tu casa y tienes un objetivo, el que sea, mm, que quieres alcanzar algo, esto en el mundo de la empresa estamos muy acostumbrados. Como trabajamos habitualmente por objetivos, estamos muy acostumbrados a lo que es el proceso, que dicho así suena muy grande, el proceso estratégico, pero al mm, final estrategia es lo que hacemos todos los días. O sea, esto no es... ¿Qué pasa? Que Haz que suceda era como una especie de simplificación para que ujú. cualquier persona pueda hacer un plan estratégico para sus pequeños o medianos objetivos. Es como Y la parte ahí, simplificada, es como la eso es, versión eso de, es. de uso, ¿no? Venga, va, vamos a ponernos a trabajar. Total, 6 pequeñas fases, que son las fases de cualquier plan estratégico, Sí, con 3 o 4 herramientas en cada una de las fases para que ujú, cualquiera lo pueda bajar a tierra y pueda empezar a trabajar. totalmente. Entonces, Ujú, la verdad es que funcionó muy bien, mm, ha ido muy bien el libro y sobre todo que he tenido muy buen feedback de los lectores. sí, Entonces, eso es al final lo más importante, ¿no? El saber que has escrito y a alguien totalmente. le has ayudado. Es como, ya está, suficiente. Totalmente. Es un poquito el hecho de ir más allá de la teoría, ¿no? Porque al final la teoría la sabemos todos, ¿no? El hecho de tenemos que hacer rutinas, tenemos que hacer, marcarnos metas, objetivos, palancas de motivación, ya vale, pero ¿qué hago en cada etapa? Ahora mismo, ¿por dónde empiezo, no? Un poquito es esta parte más práctica. Sí, además, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Es decir, desde el mundo de la psicología muchas veces se trabaja desde la gran teoría Sí, y yo sé, me consta que muchos amigos psicólogos me dicen, es que me gustaría decirle al paciente, ¿no? sí, Decirle exactamente lo que tiene que decir o lo que mm, tiene que hacer y tal. No, no puedes, ¿no? claro, Claro, esa es la ventaja que tenemos los que trabajamos más en consultoría, ¿no? Que al final nosotros es mucho más directivo. Hay una directriz, oye, síguela, sigue este camino. sí, Puede que no te funcione, pero por lo menos es un camino muy práctico, muy de, sí, oye, sí, mira, ponte a trabajar esto, ¿no? exacto. Y sí, esa es la idea del libro. La idea del libro era que se pudiesen poner a trabajar al día siguiente. Totalmente. Además, también en el libro de Haz que suceda lo pones también con colores, con imágenes, ¿no? Con lo cual la gráfica ayuda a visualizar
o al menos a contemplar todo ese proceso. A veces no Sí, son libros que a lo mejor sí que el pequeño libro de motivación es como más denso en ese sentido, ¿no? Que no tienes tantos colores, no tienes todo tan simplificado. Y claro, a menos que seas un friki de la psicología o del conocimiento, como es mi caso, pues claro, a veces dices, uff, qué largo, qué extenso, ¿no? Hables un sí, poquito de esta obra, de Haz que suceda, de esas 6 etapas, ¿no? Porque empezamos con una especie como de carretera, ¿no? Hay como especie como sí. de circuito, ¿no? Y básicamente el primer paso, no sé si es el deseo, el hecho de qué es lo que uno quiere, ¿no? Sí, yo creo que, mira, para que cualquier persona que vea este directo y se le pueda quedar algo fácil para recordar y sobre todo en cuanto al itinerario, Sí, que es esa carreterita, sí. son 6 preguntas. Y al final, si tú tienes esas 6 preguntas más o menos claras, Ujú. sabes que primero puedes ir pasando al siguiente punto y segundo, sabes qué toca. Al final Exacto. esto es muy importante, ¿no? Oye, ¿qué toca ahora? Para Mm, no quedarnos ahí bloqueados. Entonces, la primera pregunta sería el qué, que es eso, mm. el deseo, el objetivo, realmente el propósito, que es hacia dónde quiero caminar. ¿Qué? Exacto. ¿Qué quiero? Mm. Lo voy a decir más o menos rápido y luego Sí, si quieres sí. podemos Adelante, parar adelante. Y tanto, y tanto. ¿vale? Sí, Pero sí. lo primero sería el qué, después sería el por qué o el para qué, es decir, Ujú, qué me motiva de ese objetivo que he diseñado, qué me motiva, ujú, qué me estimula, me orienta a la acción, ujú, qué, por qué o para qué. ujú, Luego vendría el quién soy yo, qué recursos tengo, qué ujú, tengo a mi disposición para emplearlo en este propósito, en este objetivo que yo tengo. ujú. Hay algunas cosas que me faltarán. Entonces, y para cortar el camino y también para aportarme esto que a mí me Ujú. falta, la cuarta sería el con quién. Ok. ¿Con quién? Oye, ¿de quién me tengo que rodear? Ujú. ¿Qué personas tienen esos recursos que a mí me faltan y me los pueden brindar o me pueden Exacto. ayudar? Pueden ser conocimientos, pueden ser recursos físicos, Ujú. pueden ser también elementos como el tiempo. Por ejemplo, mucha gente cuando me pregunta lo del por qué, el con quién, Sí. yo digo algo tan sencillo como la gente que tiene hijos que dice, no tengo tiempo. Mm, El hecho en sí de que alguien cuide a tus hijos ujú. durante un tiempo para que tú puedas dedicarle una hora, por ejemplo, a algo, a ese propósito, ya Exacto. es un con quién. Porque Mm, tú estás utilizando a una persona para que te brinde un recurso que es el tiempo, ¿no? exacto. Entonces tendremos el qué, el por qué o para qué, Ujú, el quién soy yo, qué recursos tengo, ujú, el con quién, luego ujú, vendría el cómo, es decir, la ujú, parte de la acción, ujú. y luego el cuándo. Y en el cuándo tiene que ver elegir la fecha idónea, Ujú. tiene que ver también ser consciente de cuánto tiempo te va a llevar el proceso y también el seguimiento que le vas a hacer a ese itinerario que tú te has planteado. Entonces, al final, si tú haces esos pasos, lo que tienes es un plan estratégico muy claro en tu cabeza. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, por ejemplo, típico de Año Nuevo, Sí. septiembre, este tipo de fechas, empiezan en el cómo, empiezan realmente no de esos propósitos, esos objetivos no están demasiado Claro. No trabajados. tienen claro qué quieren. Exacto, es como, Toca ir al gimnasio, toca ir a la academia de inglés, pero ¿cuál es realmente el deseo auténtico? exacto, mira, yo veía un vídeo el otro día tuyo que te disfrazabas de Sí. persona mayor. eh, pues esto realmente tiene mucho de eso. Es decir, Mm, oye, sí, tú quieres ir al gimnasio, porque lógicamente ya te empiezas a notar que deberías ir al gimnasio. Ok, pero ¿para qué? exacto. ¿Para qué de verdad? Y sobre todo, ¿por qué? ¿El objetivo es tuyo o es de tu pareja? Que Mm, tu pareja te ha dicho que te tienes que cuidar, o correcto. tus hijos. ¿De Sí, sí, dónde sí. nace todo este propósito de repente de querer ir al gimnasio? Porque luego es verdad que, bueno, la tasa de abandono de ese tipo de propósitos es abrumadora. Sí. Yo de verdad bueno, a mí, que yo soy una persona que me dirijo mucho por objetivos y además Mm, por mi trabajo, sí. trabajo mucho por objetivos, pero pensar que el 78% de la población abandona las 3 primeras semanas, abandona los Exacto. propósitos del año y no los vuelve a retomar, Sí. es una Sí, sí. locura. Sí, sí, O sí. sea, es una locura. Ahora vamos al gimnasio y está vacío. Toda la gente Tot- de enero ya no, ya no está. Mira, Oriol, pues te va a parecer tontería. Donde yo vivo, pues aquí hay una serie de gimnasios y hay Sí. como dos muy grandes. Y en uno de ellos, yo fui en enero a apuntarme y Vale. me dijeron, hay lista de espera. Y yo dije, ok. Ostras. Porque me dijeron, no, estamos desbordados, no podemos coger más. Dije, bueno, genial. Ayer mismo, cuando estamos grabando esto, estamos a finales de febrero, Sí, sí, ayer sí. mismo me llamaron, o sea, han pasado 2 meses
en los que se ha descongestionado ese Ya está. gimnasio y ya tienen plazas otra vez. Exacto. Entonces, Qué es fuerte. increíble. Esto Sí, es sí, sí. algo, bueno, que es como actuamos, ¿no? Tenemos que Sí, pensar bien en el objetivo, tenemos que pensar bien en cómo va a impactar ese objetivo en nosotros. totalmente. Mira, ha habido una cosa divertida de ese vídeo que te decía que tú has subido, Sí, de carnaval. porque cuando lo estás contando, Sí, parece que estás contándolo, dices, si tú, por ejemplo, te imaginas en tu vejez, creo que dices, sí, o sí, en tu sí. adultez, no recuerdo bien, Sí, sí, en sí. tu vejez, y te recuerdas con un poco de barriga, cansado, pues tendrás que trabajar para ello. Y claro, como lo dices con una sonrisa, lo que parece es que lo siguiente que viene es, así que ponte a comer mal, Lo bien que se vive ahí, esa vejez. exacto, ponte a sembrar esa barriga y tal, ¿no? Me hacía mucha gracia. Y en el fondo tiene, o sea, es muy así. Hay mucha gente que se abandona. Tú esto lo sabes muy Sí, sí, bien, ¿no? sí, O sea, gente que llega a ese punto en el que por una totalmente. decepción, por Sí, un lo que sí, sí. sea, desconecta y se abandona. Y cuando se quiere dar cuenta, intenta retomar su vida. Que han pasado 3 años, Sí. 5 años. Es gradual, no te das cuenta, es lo que hablamos muchas veces de los hábitos, ¿no? Que como son graduales, tanto a nivel positivo como negativo, se va viendo con el tiempo. Totalmente. ¿Cuánta gente dice aquello de, no, es que yo siempre he hecho mucho deporte? Mm. Y cuando les preguntas directamente, ah, sí, ¿y qué deporte hacías? Y entonces te dicen, no, pues yo es que hacía karate. Vale, Sí. ¿cuándo dejaste karate? Y te dicen, no, a ver, yo con 14 años, porque me lesioné, tienes 35. O sea, no has sido muy deportista toda Sí, tu vida. Eras deportista exacto, de niño, ya no has exacto. vuelto a hacer deporte. 10 Entonces, es años, de verdad los que 4 a los 15 más o menos, de los 5 lo que es la edad, más o menos se empieza. 10 años, con lo eh, cual hay exacto, otros 20 que no has hecho nada. tal cual. Y esto tiene mucho que ver también, y esto va muy de la mano de la psicología, ¿no? De lo que nos contamos. O sea, la facilidad que tenemos para engañarnos es Totalmente, impresionante. Impresionante. totalmente. Es así. Y con el mundo de los objetivos, a mí me gusta mucho porque en este caso el mundo de los objetivos y el mundo de la psicología van muy de la mano. Eh, ya no solo por todo lo que tiene que ver con los sesgos y cómo nos afectan los sesgos, Mm, es que realmente es que nos engañamos constantemente. totalmente. O Sí, sí, sea, sí. somos capaces de decirnos que un objetivo que de verdad anhelamos, Mm, cuando, digamos, hemos fallado a nuestro hábito, mm. empezamos a ser capaces de contarnos que el objetivo no era importante. Sí, sí, Es sí, sí. increíble. O sea, nos convencemos y ya está, y pasamos Es página. la idea esa de que en lugar de nosotros subir el listón, ¿no? De mejora, de crecimiento, de exigencia positiva, bajamos el listón de los objetivos, bajamos el rango Sí, de lo sí. que queremos alcanzar. Y luego a partir de ahí, claro, también tenemos todo lo que contamos hacia el entorno, ¿no? Cuando Sí, alguien lo consigue, sí, lo sí. fácil es decir que o lo ha tenido fácil, o que no tiene nuestra vida, o que no tiene nuestras complicaciones. La Claro, suerte. Ha tenido la, la- suerte. la suerte, sí, sí. Y es que esto de los objetivos, es verdad que hay mucha sobresaturación de información de los objetivos, todo el mundo habla Totalmente. de ellos. Y al final tendríamos que, en general todos, Mm, deberíamos empezar a hacerlos lo más tangible posible. Es decir, exacto. entender qué objetivos has conseguido tú Mm, en el año 2022. ¿Qué objetivos exacto. has conseguido? Mm, Primero, ¿qué objetivos has conseguido que te has propuesto? mm. ¿Y qué objetivos has conseguido sin proponértelo? Porque a veces también sucede. Oye, yo, por ejemplo, pues este año he firmado un contrato con una empresa que me ha encontrado ellos a mí. Ujú. Yo no les he llamado, oye, pues genial, pues, oye, pues es un objetivo que he conseguido. Está muy bien. Totalmente. Pero también ahí empezamos a ser conscientes de lo provocado y de lo encontrado. Mm, Y ahí en esto de lo encontrado, mm. normalmente suele ser, en mi caso, en este caso he puesto un ejemplo positivo, pero suelen ser cosas no tan positivas. Ya. Son las cosas que he ido renunciando, he ido Ujú. cambiando de hábito, he ido adaptándome, como tú decías, poco a poco, de manera progresiva. Mm, Cuando dicen lo de pero esto afecta a todo, ¿eh? En mm. relaciones de parejas. Sí. No, es que, hombre, cuando ya estás casado y ya pasan unos años, pues hombre, la vida sexual baja. Mm, ¿En qué momento empezó a bajar? exacto. ¿Y en qué momento de manera progresiva empezaste a cuidar menos la pareja? A, Exacto. a mí me sorprende mucho cuando mi mujer y yo, por ejemplo, vamos de viaje Ujú. y siempre hay alguna parejita, normalmente recién casados o cosas así, que nos ven y nosotros somos bastante detallistas y bastante Mm, románticos y nos cuidamos, intentamos cuidarnos mucho. Y siempre hay alguna parejita, los típicos recién casados,
que está muy guay porque te ponen como ejemplo, ¿no? De, ay, mira, qué bien, no sé qué y tal. Pero siempre hay una pareja mayor que te pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis? Cuando nosotros decimos los años que llevamos, dicen, ay, claro, por eso. Como diciendo, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de Sí, sí, tiempo sí. que todo falle, ¿no? Y realmente es que yo creo que más que de tiempo es que no nos ponemos objetivos como, por ejemplo, cuidar nuestra pareja o Exacto. cuidar nuestras relaciones familiares Sí, o sí. ese tipo Sí, de porque los objetivos. objetivos muchas veces van hacia el tema laboral o hacia el tema más personal propio de tu propia mejoría. Pero claro, Tal las cual. relaciones, por ejemplo, que es un ámbito también muy importante. Exacto, y que además está demostrado que nos afecta en el día a día. Es decir, nosotros, si queremos conseguir objetivos profesionales, Ujú. dependen directamente de cómo estemos relacionados y de cómo tengamos nuestras relaciones. Claro que lo puedes conseguir tú solo, por supuesto. O sea, decíamos yo, si yo he escrito 16 libros, Ujú. esos libros los he escrito yo. O sea, Claro, no, pero ¿realmente los he escrito solo? No exactamente. Yo claro. escribo un libro de lo que me cuentan, de lo que investigo, de lo que leo. Bueno, tú te pasa, ¿no? Que tú también tienes una obra extensa. Pues oye, esto nos pasa de ahí, nos pasa de Totalmente. lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos hablando, de lo que vamos nutriéndonos, Mm. de esta Sí, conversación. sí, Es eso decir, suma. todo nos va sumando y eso nos lleva a objetivos profesionales. Correcto. Pero en el fondo, Mm. eso, las pequeñas relaciones, incluso en negativo. Oye, Sí. ¿cómo vas a tener tiempo de ya no de escribir, de Mm. investigar o de prepararte para tu carrera, si cuando estás en casa lo que tienes es una guerra constante con tu pareja Exacto. o la relación familiar con tus hermanos o con tus padres es Mm. mala y pues es que todo eso nos afecta, Sí, sí, sí. completamente todo. Al final no, Entonces, no estamos aislados. eso es. Entonces, por eso yo creo que es importante que nos demos cuenta de que los objetivos lo son todo. O Mm. sea, todo lo que nos afecta, todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea. Y Mm. tenemos que empezar a dirigirnos a la acción. Está muy Exacto. bien la parte del planteamiento y la parte teórica y la parte Mm. del deseo. Hay mucha gente en el mundo de los infoproductos que lo llama el mundo de la fantasía, ¿no? Sí, sí, sí. Y está muy bien el mundo de la fantasía y la gente te dice, Adelgaza 10 kilos en una semana. Vuélvete exacto, rico en un mes. tal cual. Consigue el cuerpo, la tableta de chocolate en... Sí, Claro, porque además, Oriol, aquí pasa algo sí, sí, sí. interesante y es que si yo te digo que tú puedes perder 10 kilos en 2 semanas, por Sí, sí, sí. ejemplo, tú lo que crees es que, bueno, pues cuando lo necesite, ya lo haré. Claro, claro. Y en el fondo no es cierto. Todos Mm. sabemos que con la edad cada vez es más difícil Mm. perder peso. Por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo del Sí, sí, peso. sí. Claro, ¿qué pasa? Realmente eso es una cosa que tenemos que aprender a trabajar nosotros y que tenemos que ser conscientes de lo tangible que es tanto esa promesa, ese mundo de fantasía, Mm. como la parte de, oye, pero yo cuando me ponga a hacerlo, ¿de verdad voy a ser capaz de dedicar 3 días a la semana a poder ir al gimnasio o Correcto. no voy a ser capaz? Voy a ser capaz, aquí vuelvo a tocar otra vez más tu mundo Sí, psicológico, sí, sí. oye, voy a ser capaz de cuidar mis emociones para evitar el hambre emocional, este famoso y Sí. todo esto. O sea, ¿voy a ser capaz o no voy a ser capaz? Mm. ¿Estoy suficientemente satisfecho para saciar esa parte con otro tipo de actividades o no? Y Totalmente. todo esto es como la segunda capa de los objetivos que nadie quiere pensar. Todo el Mm. mundo se queda con en enero me apunto al gimnasio. No, es que Exacto. esto es un pelín más complejo, pero solamente entiendes la complejidad de los objetivos cuando Mm. los pasas a la acción. Y a Exacto. partir de ahí ya sí que puedes ir corrigiendo y puedes ir iterando y puedes encontrar tu camino. Pero si Totalmente. no, nos quedamos solamente en el mundo de las ideas. Es Y así. para mí, yo siempre, o por lo menos lo que yo he intentado hacer de aportación a mi sector, es intentar hacerlo todo muy práctico, Mm. Es muy así. tangible, muy práctico, muy bajado a tierra. Totalmente. Además también, Rubén, me gusta mucho también que hablemos también del apartado de resultados, ¿no? Porque al final tú puedes estar teorizando, pero al final hay que concretar qué es lo que vamos a lograr y qué es lo que estamos logrando, ¿no? Como hemos dicho antes, en el 2022 he conseguido esto. Al final se tiene que materializar de alguna manera, es decir, la realidad se tiene que plantar, tenemos que actuar en el momento actual. Total. Bueno, hay una frase, a mí, yo reconozco que esa frase no me gusta mucho, en el mundo de la empresa se dice mucho, Sí, que es la de lo que no son cuentas, son cuentos. sí, Eh, a mí no me gusta demasiado porque es verdad que hay cosas que son mucho más intangibles, no ya, es solamente la cifra. Pero sí que es cierto que para la mayoría de la gente debería valer esa exacto. frase, porque Sí, sí, sí. vale, sí, sí, has hecho muchas cosas, pero al final del año ¿Qué realmente, queda? ¿Qué puedo aquí eso es. tocar? Sí,
¿qué puedes contar? Sí, O sí, sí, sea, sí. ¿qué puedes contar de, oye, he conseguido esto, he hecho Exacto. esto? No sé, esto es como mucha gente que te dice lo típico, que, bueno, le dices, ¿qué te gusta? Y te dice, no, me gusta mucho viajar. Y dices, vale, Sí, ¿cuánto has viajado el año pasado? exacto. Y entonces Sí, empiezan sí. las excusas. Y Es empiezan, la- entonces dices, no, entonces lo que tú decías, el resultado es el que este año no resultado. has viajado. Has puesto otras prioridades, las que sean. Y está bien, si no pasa nada. Como la gente que te dice, no, me gusta mucho leer, ¿vale? ¿Cuál fue el Sí, último libro que leíste? Yo, exacto. o sea, yo, por ejemplo, que este es uno de esos datos que a mí me Mm, vuelve loco, ¿no? Eh, en España se compran 4 libros por cada libro que se lee. mm. O sea, es decir, compramos más libros de los que leemos, pero 1 a 4, Sí, ¿vale? Es sí, una sí. locura. Claro, que compres libros no significa que los estés leyendo. Exacto. Entonces, Sí, 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 sí. oye, pues a lo mejor hay que comprar menos libros. Esto está mal que yo lo diga, ¿eh? Pero a lo mejor hay que comprar menos libros, pero asegurarnos de decir, oye, voy a leerme este libro, voy a Totalmente. profundizar en este libro. O sea, oye, yo quiero conocer lo que ha escrito Oriol. Oye, pues Totalmente. voy a comprarme un libro, voy a... De hecho, es más, con la cercanía que tenemos ahora mismo a día de hoy en las redes sociales, Mm, salvo que estéis ya viviendo en otro mundo, yo, por ejemplo, a mí cuando alguien me escribe, puedo mm, tardar más o menos, pero normalmente cuando alguien me escribe, le mm, respondo y si me dice, oye, Rubén, me gustaría leerme un libro tuyo, ¿cuál me recomiendas? Pues mm. yo siempre le digo, ¿qué buscas en el libro? Exacto. ¿Qué es Sí, lo sí. que estás buscando? Doy fe de que Rubén responde y responde rápido, con lo cual es Bueno, verdad. pero y realmente no me, o sea, no me lleva a nada. Si yo siempre lo he dicho, si yo Sí, paso mucho tiempo en salas de espera de aeropuerto sí. o en el AVE o Sí, cosas pero así, con para lo los cual, autores es un placer también poder interactuar con nuestros lectores. Es una forma de tener ese feedback to- de qué te ha gustado, qué no te ha gustado, totalmente. qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Mira, Oriol, yo en septiembre saco libro nuevo ¿Vale? y es un libro... A mí, yo estoy enamorado de ese libro, de cómo ha quedado, ha quedado súper bonito. Yo de aquí a septiembre me va a costar muchísimo esperar, sin contar el libro y tal, porque está como muy, muy, muy bien. Pero soy consciente de que no es un libro para todo el mundo. No Ujú, es un libro que está escrito a nivel genérico. ¿Por claro. qué? Porque el libro está muy orientado para o emprendedores que estén creando Ujú, su negocio, ujú, o directores de departamentos actuales, ujú. o empresarios, ¿no? Personas que ya tienen su... Sector de economía, sector empresa. Pero ya está ahí. Entonces, Claro. bueno, si alguien me pregunta, una persona de la calle, digamos, por decirlo normal, Ujú, ¿no? Un trabajador normal, me pregunta, oye, Rubén, estoy buscando un libro. La mayoría de los autores siempre recomiendan el último libro que han sí. publicado, porque, entre otras cosas, pues suben las Sí, ventas, porque estadística. generan... Y en cambio yo es como, no, no, dime qué buscas, porque así yo Exacto. te puedo ayudar. Hay gente, por ejemplo, que me dice, oye, Rubén, he encontrado un libro tuyo que se llama Saca la lengua de 2014. Y yo siempre digo, no lo compres. No, Mm, 2014 no, Saca la lengua es 2008. Y yo le digo, no lo 2008. compres, no lo compres, porque mi conocimiento ahora Claro. no tiene nada que ver con el A lo mejor conocimiento tengo mío un de los libro que dos. está más actualizado que te sirve. O a lo mejor Eso te puedes es, comprar los dos y comparas, pero yo te recomiendo más el último o el que yo totalmente. O por considere. ejemplo, yo tengo un libro que se llama Dirige de cine, que Mm. yo, de verdad, esto es un llamamiento, que nadie compre ese libro, que nadie lo compre, ¿vale? Pero no por nada, sino porque, fíjate, es un libro que sacamos en 2007. ¿Vale? Es un libro que hablaba de coaching, fíjate, de los inicios del Sí, coaching. sí, sí, el El inicio aquí en coaching ha España. cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Yo veo ese libro y el libro se divide en 2 partes. La Mm, primera parte habla de coaching, pero claro, te estoy hablando de qué era el coaching en 2006, que fue cuando se claro, escribió. Entonces, sí, claro, sí, una profesión, si lo quieres llamar de alguna manera, o sí, una herramienta muy en pañales. sí, Prácticamente no había información. Entonces, si quieres hablar de coaching o quieres tal, hay mucho más sí. y mucho mejor a día de hoy escrito. Es verdad que el libro tiene una segunda parte, que es el análisis de películas de cine, que tú Ujú, puedes ver para entender algunas herramientas que son esenciales para ejercer la labor de coach, ¿no? esa Bueno, pues me figura, vale sí. la de coach, me vale la de psicólogo, Sí, por sí, ejemplo, sí. hablo de escucha activa. Y entonces, pues hablo de la escucha activa y entonces digo, bueno, si ves Amélie, la Mm, película Amélie, sí. te voy a contar por qué Amélie es el personaje que es gracias a la escucha activa. Y Ujú, entonces, bueno, pues yo te lo cuento y te cuento varias escenas que tienes que ver. Esa parte es interesante. Ahora, ¿esa parte justifica que te compres el libro? No. O sea, y lo digo honestamente, no. ujú, Ya está, no pasa nada. Ahora hay muchos mejores libros que ese. Y creo que también en general todos tenemos que ser un poquito más humildes
Mm, con nuestra propia obra y también, sobre todo, que respetemos más al que está al otro lado. El que totalmente. está al otro lado nos está dedicando su tiempo, su Mm, dinero en ocasiones, sí, su energía, pero sobre todo nos está dedicando su ilusión. Hay sí, sí, gente que sí. tiene una única bala. Yo vengo de barrio y yo Mm, esto lo tengo claro. Hay gente que tiene una bala en el cargador y dispara exacto. una bala. Pues tiene que Está estar bien dirigido. buscando ese libro o ese texto que le pueda ayudar a hacer el clic mental. Totalmente, un vídeo, una conferencia, Sí, una charla, un taller, lo totalmente. que sea. Perfecto. Oye, Sí, pues sí, ayúdale. No intentes vender por vender, no intentes. O sea, totalmente. ayúdale porque te va a venir devuelto, Mm. de verdad. O sea, es que lo de intentar Sí, sí, pensar a corto está plazo no clarísimo. sirve. Es el sembrar, es el interés compuesto de las relaciones, ¿no? Que a veces hay gente que dice, ¿no? Igual que hay interés compuesto del dinero, pues interés compuesto de las relaciones que tú vas generando a lo largo de tu vida. Cómo vas Totalmente, sembrando y cómo vas creando esos lazos. totalmente. Sí, Es sí. así. Y además también podemos ver en tu obra que hablas de un elemento clave que es la creatividad, ¿no? En ese proceso entre lo que quieres, en los resultados, pero claro, a veces hay que encontrar otras maneras a lo habitual, hay que también encontrar otros caminos. Sí, mira, por seguir con el ejemplo de lo del Sí. peso, porque es un ejemplo como muy visual y muy tangible, y que el que más el que menos se ha enfrentado alguna vez a esto del peso. Mm, Realmente, claro, si nos fuésemos solamente a la mm. teoría lo que dice es, oye, ingiere menos calorías de las que quemas y pierdes peso. Ya Ya está. está. Claro, el problema es Línea que recta. Pero que no es eso es, verdad, Debo. tal cual, tal cual. Entonces es como, sí, es verdad, pero hay muchos matices, muchos matices. Claro. Y por lo que no se suelen conseguir los objetivos son por esos matices. Mm, Entonces, ese camino de línea recta sí, es el que intenta coger todo el mundo. Es el que colapsa los gimnasios en enero, exacto. es el que de repente vacía los restaurantes en enero, porque claro, es camino de línea recta, todos haciendo lo mismo. ¿Qué Exacto. pasa cuando eso lo intentamos en objetivos profesionales? Pues que al final todo el mundo va por los mismos caminos. Mm, De repente se pone de moda el uso de, no sé, de carruseles en Instagram y todo el mundo utiliza carruseles, luego exacto. pasamos al vídeo y todo el mundo utiliza el vídeo. Ahora, por Totalmente. ejemplo, está de moda los vídeos subtitulados y hablándole a cámara y Mm, todo el mundo utiliza esos vídeos y mañana será... no sé qué. Ese es el camino de línea recta. sí, Y lo que tenemos que intentar es pensar en, oye, ¿qué otro camino me va a llevar a ese destino y que mm, sea menos transitado? A veces exacto. por una cuestión de ahorro, ¿eh? De, oye, yo cómo puedo ahorrar tiempo o puedo ahorrar energía o puedo Mm, ahorrar dinero en conseguir esto. Y se puede conseguir, por supuesto. Hay gente que hace verdaderas inversiones en enero en el tema de lo del peso, porque se apuntan al gimnasio, hacen ujú, una dieta o se apuntan a un dietista y además de eso se bajan un par de apps en el móvil para no sé mm, qué. Al final todo eso es un dinero, ¿no? sí, Y hay otras personas que dicen, bueno, oye, mira, pues en vez de eso voy a... por ejemplo, hay un chico que está subiendo ahora unos vídeos de que a él le compensa comer todos los días fuera de casa ujú, porque en el tiempo que él no cocina, digamos, ujú, y encima es comida sana, etcétera, no solo se está cuidando, ujú, ha eliminado la comida basura, sino que además él lo que sabe es que ese tiempo tiene que ejecutarlo en acción productiva de trabajo. exacto. A mí me parece una visión un poco obsesiva, Ujú, porque creo que hay que aprender a equilibrar y hay que ujú, aprender a relajarse. Y no, esto de la ultraproductividad yo no estoy nada de acuerdo. Tenemos que, todo lo sí. contrario, de hecho, tú sabes bien que el cerebro es mucho más creativo cuando está Sí, ocioso y hay que cuando encontrar está también momentos de descanso y de no trabajar. total, total. Pues claro, ¿qué pasa? Yo puedo entender ese camino y ese camino de la creatividad le ha llevado hasta ahí. A Mm, lo mejor es una decisión que yo no optaría, pero la tengo que respetar y eso es algo importante de la creatividad. Al final con la creatividad también aprendes a ser mucho más tolerante mm, y aprendes a que, primero, tú no tienes la respuesta de todo mm, y que quizá el otro está encontrando un camino que a ti no se te habría ocurrido nunca y mm, quizá esa es la fórmula. Pues, totalmente. oye, juguemos. Es decir, al final esto es mucho de jugar. Mm, Entendiendo, por favor, y repito, yo sé que hay gente que no se puede permitir el juego porque ujú, va muy ajustado, porque los objetivos son... Pero normalmente suelo decir que ayuda más el intentar jugar y el intentar disfrutar de ese proceso ujú, que el obsesionarse con el camino, porque normalmente eso es verdad que a corto plazo se suele conseguir muchos mejores resultados desde sí, el punto de vista obsesivo, sí. pero también es cierto que te acabas rompiendo por el camino.
Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y a veces también en ese equilibrio está la gracia, ¿no? De poder llegar a estar bien contigo mismo, no solo llegar al objetivo, total, sino también cómo llegas a ese objetivo. Subes a la total, montaña, total. vale, pero si subes a la montaña con un tobillo roto, con no sé qué esguinzado, bueno, a lo mejor Sí, vale más mira, la pena subir más lento y llegar bien. completamente, mira, en nuestro, bueno, mi mundo más el mundo de la consultoría de empresa, hemos vivido en los últimos años como había gente que ha cambiado su impacto o su nombre a cambio de dinero. Sí, Es decir, han dicho, vale, yo quiero pues sí, ganar 2 millones, 3 millones. Han hecho inversiones muy altas en YouTube y sí, en Google Ads, todo esto. sí, sí. Y es verdad, han impactado mucho en el mercado, se les ha visto mucho. Mm. Y ahora esas personas no pueden meter su nombre en Google porque todo lo que sale es estafador, Sí, es no sé sí, sí. qué. Vende Bueno, pues humos, vende vende productos de... Sí, humos. Oye, pues, ¿cuál es la vida que tú quieres? exacto. Sí, sí. ¿Cuál, de verdad, cuál? Pero, y yo, ¿ves? Y aquí yo digo, oye, y es legítimo lo que han hecho, porque es verdad, hay uno de ellos, que me consta porque lo tengo relativamente cerca, que ganó 4 millones de euros entre 2020 y Claro. 2021 con esto. Y está muy bien, oye, porque mucha gente dirá, oye, pues yo con 4 Ya millones de está, me euros, yo planto y también vivo renuncio toda la a vida todo. así. Ya, Y yo diría, genial, para ti es genial. claro. Yo personalmente no lo haría, Sí. Esto es lo de Warren personalmente. Buffett, ¿no? Que dicen que la reputación se construye a lo largo de toda una vida y solo necesitas un minuto o un instante para perderla. Claro, total. Entonces, yo no apostaría por ese camino. Claro, Pero si ese camino es legítimo para ti, es ético, lógicamente, claro. y a ti te sirve, oye, pues Exacto. adelante, hazlo. Totalmente. Pero es importantísimo en esto y también, y ya por unirlo con el tema de lo de los objetivos que hablábamos Sí, sí, antes, sí, sí. oye, respetar tus valores, los Totalmente. tuyos. Es así. No, no, no Sí. renuncies a los valores porque al final el mirarnos al Es lo más espejo cada importante. mañana, esto es esencial. Es Y así. tú bien sabes que además luego todo esto nos va dejando pequeñas cicatrices Exacto. emocionales y psicológicas que encima, en el mejor de los casos, Mm, tenemos terapia para solucionarlo, exacto. pero por desgracia la mayoría de la gente todavía a día de hoy sigue viendo Sí, la terapia como algo lejano. sí, sí, sí. Y bueno, Hay que acercarlo. Y Rubén, para ir cerrando, nos quedan ya sí, unos minutitos. La verdad es que ha pasado el tiempo volando, la verdad es que con mucho gusto. Me gustaría también que pudieras dar un último tip, un último consejo, a lo mejor para la gente que este 2023 quiere que las cosas sucedan, ¿no? Un último mensaje y luego también terminamos con tus redes y tu contacto. mira, el consejo siempre intento ir a las cosas sencillas. Ujú, Si te lo puedes permitir, en ujú. este año busca Sí, un mentor de alguien que ya haya conseguido eso que tú estás buscando. sí, Porque un mentor que sea un buen mentor, lógicamente lo que va a hacer es acortar tu proceso, es decir, te va a ahorrar tiempo en el proceso y además normalmente te va a ahorrar dinero porque mm, tú no vas a fallar tanto como esa persona falló en su día. Así totalmente. que si se puede permitir la persona encontrar un mentor, oye, mentor. Si fuésemos un escalón un poquito por debajo, buscar Ujú, una buena formación de un buen formador, pero alguien que yo siempre digo que tenga este triángulo de, oye, por un lado, que sea una persona que tenga el conocimiento óptimo, por otro mm, lado, que tenga la experiencia que de verdad haya sido de campo, y por otro totalmente. lado, que sepa bien comunicar y que sepa transmitírtelo, ¿no? Ujú, Que no puedes ni siquiera encontrar un mentor y tampoco un curso, lógicamente el acercamiento a través de pues, este tipo de vídeos, exacto. podcasts, libros, Libros. Ujú, o sea, es decir, cualquier conocimiento. Y fíjate, me estoy yendo mucho al mundo del ujú, conocimiento y del aprendizaje, porque ujú, creo que viene un año que va a ser un año ujú. muy complejo, en el que vamos a enfrentarnos a muchos retos y para esos retos tenemos que estar preparados. Totalmente. Entonces, es curioso que en España seamos el país número 54 del mundo a nivel de calidad directiva. Ujú, Es decir, el nivel 54, que es sí, horroroso, teniendo en cuenta que nuestra economía estamos entre la 8 y la 10 del mundo, ujú. el nivel directivo de este país está en el 54. Sí, sí. Bueno, pues eso Nos queda mucho trabajo, ¿no? Para hacer. eso es, se transmite a todos los Sí, niveles. sí, Nos sí. dedicamos poco tiempo a formarnos, poco tiempo a Totalmente. prepararnos, y yo eso Hay es que algo... formarnos, hay que ponernos a la labor. Y Rubén, nos eh, queda ya los últimos minutos para cerrar del todo. La gente que quiera conocerte, que quiera saber más de ti, la gente que quiera comprar tu obra, ¿dónde puede hacerlo?
rubenturienzo.com Muy bien. o Instagram Rubén Turienzo. Perfecto. Lógicamente cualquier otra red es Rubén Turienzo, es muy fácil yo, por suerte tengo un apellido poco común, con lo cual es fácil localizarme. Sí, En Instagram es una red que gestiono yo, con lo cual respondo yo y ahí hablo sí. yo con todo el mundo. La web de rubenturienzo.com la estamos cambiando ahora, pero la gente puede acceder a partir de ahí y a Muy partir de bien. ahí mi mail, info de información, info@ Muy bien. rubenturienzo.com. Perfecto. Pues esto lo pondremos también luego en etiquetas. Rubén, ha sido un placer el hecho de poder compartir Igualmente, este reto contigo y espero y deseo que la gente que nos ha visto se plantee, como bien has dicho, este 2023 con un año de cambio y que hagan que las cosas sucedan. Y sobre todo, como bien decíamos, si son empresarios o gente que también quiere mejorar y que ayude también a que ese ranking vaya mejorando, pues toca también formarnos y mejor de la mano de grandes profesionales como es en tu caso. Muchísimas gracias. no, gracias a ti. Un auténtico placer. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Igualmente, igualmente. Chao. Chao, chao.